Hola, soy Mi-Jun de la Universidad de Chulirón en Estados Unidos. Comenzamos las noticias de Big U City este 5 de enero. Bienvenidos a Mi-Jun, quien mantiene los principios básicos de inversión en acciones estadounidenses. Mi-Jun. Queridos espectadores, no sé cómo pasaron el primer fin de semana de 2026. Normalmente, a finales de año hay muchas citas y uno participa en varios eventos, así que se acumula mucho cansancio. Por eso, aunque no lo sé con certeza, creo que muchos de ustedes disfrutaron de un buen descanso en el primer fin de semana del año nuevo. Mi fin de semana también fue parecido. Hasta el sábado, por supuesto, estuve ocupado. Como bien saben, el sábado por la mañana tuve un evento con el director Kim In-jung de Choilsak, donde presentamos el top 6 de acciones de interés para la primera mitad de 2026. Esta transmisión en vivo estableció un nuevo récord. Como pueden ver, la duración fue de 1 hora y 58 minutos, así que pensé que probablemente fue la transmisión más larga en la historia de Mi-Jun Live. Pero como saben quienes estuvieron en la transmisión, el director Kim In-jung está pasando por un momento difícil porque actualmente tiene parálisis facial. Por eso, aunque era una situación en la que era muy difícil participar, parece que realmente quería estar presente, porque era un evento muy importante. Por eso se esforzó mucho. Durante 2 horas, a pesar de no sentirse bien, el director Kim In-jung nos ayudó a analizar juntos las acciones de interés para la primera mitad del año. Quiero aprovechar este programa para agradecerle una vez más. Sé que está viendo este programa porque no se siente bien. Muchas gracias. Espero que se recupere pronto. Esperamos sinceramente que venga a la Escuela Primaria de Acciones Estadounidenses, que a muchos les gusta, y nos dé una excelente conferencia. Hoy, deseando la pronta recuperación del director Kim In-jung, comenzamos con las grandes noticias bursátiles del 5 de enero. Hoy es la transmisión de lunes. Iniciaremos revisando brevemente el mercado bursátil estadounidense de la semana pasada. Ajusté el periodo de negociación del S&P 500 a una semana. Como pueden ver, el rojo está dominando al verde. Especialmente las acciones tecnológicas que nos gustan no estuvieron bien en su mayoría, pero entre ellas se encontraron algunas que subieron mucho como AMD, Intel y Micron Technology. Pero en general, el ambiente no fue bueno para las acciones tecnológicas, así que podemos resumirlo de esa manera. De hecho, si observan el movimiento de los índices durante la última semana, el índice que tuvo el peor desempeño fue el Nasdaq 100. Por eso, las acciones tecnológicas, especialmente las de mayor tamaño y capitalización bursátil, fueron las que tuvieron el peor desempeño en sus precios. Tuvieron una baja del 1.73%. Después de eso, las empresas de pequeña capitalización cayeron un 1.43% y las microcap, que son empresas muy pequeñas, bajaron un 1.23%. El S&P 500 cayó un 1.03%, así que el rally de Santa realmente no se está presentando. Por cierto, hoy es el último día del rally de Santa. Así que, si hoy no sube más de un 1%, parece que este año también terminará sin que llegue Santa. En la historia del mercado bursátil estadounidense, nunca ha habido un año en que Santa no haya venido durante 3 años consecutivos. Por eso, uno puede tener la expectativa de que, al revés, hoy el mercado estadounidense suba fuertemente. Ahora, estos son los resultados por sector. Hubo un sector cuyo precio de las acciones subió mucho durante la semana, y ese fue el de energía. El sector energético subió nada menos que un 3.28%, un aumento bastante grande. Los servicios públicos cerraron con un aumento del 0.94%, el sector industrial subió un 0.49% y el de materias primas terminó con un 0.02% al alza. Pero, ¿qué pasa con los demás sectores? Todos estuvieron en rojo. Las acciones tecnológicas que tanto nos gustan bajaron un 1.52% y el sector de consumo discrecional, con Tesla y Amazon cayendo bastante, registró la mayor caída con un 3.03%. Pero lo alentador es esto. El mapa que están viendo ahora muestra el rendimiento solo del viernes pasado. Por un día estuvo bien, el color verde domina el mapa. El sector de semiconductores, que valoramos mucho, tuvo un buen desempeño. Los semiconductores y el software se benefician de la inteligencia artificial, ¿cierto? Sin embargo, las acciones de software cayeron. ¿Qué implica esto?
Al comenzar el 2026, los inversionistas todavía tienen expectativas en la inteligencia artificial, pero entre las empresas beneficiadas por la inteligencia artificial hay algunas que están teniendo resultados realmente buenos. Según los resultados actuales, las empresas que cumplen expectativas están en el sector de semiconductores. Por lo tanto, las empresas cuyos resultados se están demostrando han visto subir sus precios de acciones desde principios de año. Sin embargo, el software, que hasta ahora solo tiene expectativas pero no ha respaldado con resultados, en general muestra una tendencia a la baja. Así es como se puede resumir el ambiente de principios de año. Por eso Mison, el top pick, fue muy bueno. Como Ethereum y Bitcoin subieron bruscamente, la mayoría de los top picks de Mison también mostraron tendencia alcista. Si ven en la parte superior, Bitmain subió 10.17 en una semana. Solo el viernes subió 14.8, un aumento repentino. Micron Technology también es impresionante. Solo el viernes mostró una tendencia de subida repentina de más de 10 y la rentabilidad mensual está marcando 32. En tercer lugar, el viernes, el fondo cotizado en bolsa que sigue a Ethereum subió un 9.98%. Talen Energy subió 5.84%, Taiwan Semiconductor, TSMC 5.17%, B2 5.07%, Persla 5.02%, Coinbase 4.59% y AMD 4.35%. En general, las acciones principales y favoritas subieron con fuerza. ¿Se encontraron algunas acciones que estuvieron en negativo el viernes? Credo bajó 0.47%, Meta 1.47%, Tesla 2.59% y Palantir del sector software cayó 5.56% al cierre. Hoy, al comenzar una nueva semana, estuve pensando detenidamente en qué tipo de artículo podría leerles que les sea más útil. A inicios de año, muchos seguramente están haciendo sus planes de inversión. En 3 años, nuestro portafolio ha tenido acciones impulsadas por la inteligencia artificial. Entonces, en este momento, la pregunta que tenemos es si las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial siguen siendo válidas o si ahora deberíamos ampliar el rango de nuestras inversiones y considerar aumentar la proporción en otros sectores. Es algo que nos preocupa mucho. El portafolio de Millún sigue compuesto mayormente por acciones impulsadas por la inteligencia artificial. Si yo estuviera en su lugar, creo que tendría mucho miedo de que estalle la burbuja de la inteligencia artificial. A finales de año tuve algo de tiempo y vi varios videos. Recientemente, he visto muchos mensajes advirtiendo sobre la burbuja de la inteligencia artificial y mensajes bastante alarmantes que generan miedo, especialmente en YouTube. Así que, para aquellos que se sienten inquietos al invertir en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, quiero compartir un buen artículo junto con mi mensaje personal. Primero leeremos un artículo sobre el futuro de acciones impulsadas por inteligencia artificial. A medida que el trading con inteligencia artificial sigue llevando el mercado de valores a máximos históricos, cada vez más inversionistas se preguntan si no estaremos viviendo en otra burbuja financiera destinada a estallar. El índice S&P 500 subió un 16% en 2025. Nvidia, Alphabet, Broadcom, Microsoft y otras empresas impulsadas por la inteligencia artificial lideraron el alza. A la vez, crecen las preocupaciones por los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas prometieron invertir en infraestructura de inteligencia artificial. ¿Y el gasto de capital de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta? Para 2026 se prevé un aumento de 34.000 millones de dólares, llegando a unos 440.000 millones en total. Ahora, la gran preocupación de muchos inversionistas es si realmente podrán gastar estas cifras astronómicas y si lo logran, si eso se traducirá en un aumento en los resultados. Así es como hay que verlo. Respecto a la inteligencia artificial, OpenAI planea invertir más de $1 billón en infraestructura de inteligencia artificial. ¿Qué implica esto? OpenAI sigue siendo una empresa privada sin ganancias. Bueno, no es una mega empresa tecnológica y además es una empresa no cotizada, así que es difícil creer que realmente vayan a gastar $1 billón. Además, preocupa la estructura cíclica de inversiones y gastos entre OpenAI y algunos gigantes tecnológicos que cotizan en bolsa. Bueno, como ustedes ya saben muy bien este punto, un ejemplo representativo es NVIDIA y los gastos de inversión de OpenAI.
NVIDIA invierte una cantidad considerable de dinero en OpenAI. Bien, pero con este dinero de inversión, OpenAI compra las GPU de NVIDIA. Así, el dinero solo va y viene de esta manera, pero no hay un crecimiento real. Hay críticas sobre esto, ¿verdad? Pero si esto encaja bien, cuando OpenAI está en reposo, es para que pueda desarrollarse. Si toma 3, 4 o 5 años con la enorme inversión de NVIDIA, existe la posibilidad de que de repente suba temporalmente. A medida que el crecimiento se acelera, es posible esperar de manera positiva que esta estructura cíclica de gastos de inversión pueda acelerar el crecimiento general del ecosistema de inteligencia artificial. Bueno, pero para que estas expectativas positivas se cumplan, al final OpenAI tiene que funcionar bien. Entonces, si empresas que aún no cotizan en bolsa y que no tienen el capital, las ventas ni las ganancias, de repente crecen rápidamente, generan ingresos y sus ventas aumentan bruscamente a través de esta estructura y además obtienen beneficios netos, ¿al final significa que esta estructura cíclica tiene éxito? Por eso, es importante prestar mucha atención a este aspecto y considerar invertir en las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial en 2026. Aquí está Brian Levitt, estratega jefe de mercados globales de Invesco. Cuando hay avances tecnológicos que pueden cambiar la sociedad, la sobreinversión ha sido un tema común a lo largo de la historia. Así que, cuando surge un gran avance tecnológico como este, siempre ha habido sobreinversión. Por ejemplo, sucedió con los ferrocarriles, la electricidad e Internet. Así que esta vez no será diferente. Al final, la sobreinversión es inevitable, las burbujas son inevitables, eso es lo que se dice. En algún momento, la velocidad de construcción de la infraestructura puede superar temporalmente el nivel que la economía necesita, por lo que puede haber una sobreinversión y una infraestructura excedente. Pero aún así, eso no significa que no se hayan completado las vías del tren o que el Internet no se haya establecido en el mundo. Por lo tanto, que se forme una burbuja no significa que esa tecnología no sea necesaria. Que haya una burbuja en la inteligencia artificial no significa que la inteligencia artificial no pueda seguir desarrollándose. No debemos pensar de esa manera. Desde la perspectiva de los inversionistas es distinto, ya que debemos saber cuándo estallará la burbuja para ajustar nuestra inversión. Con la valoración de acciones al alza y el S&P 500 con 3 años de rendimientos de 2 dígitos, los inversionistas se preguntan cuánto potencial de subida queda. Y también, si la inversión en inteligencia artificial no cumple con las expectativas, los inversionistas inevitablemente se preocupan por cuánto valor de mercado podría desaparecer. En especial, recientemente 6 empresas, incluyendo a Nvidia, representan casi el 30% de la capitalización de mercado del S&P 500. Eso significa que el mercado se ha vuelto muy estrecho. Por lo tanto, si ocurre una ola de ventas en el sector de inteligencia artificial, el índice general también se verá fuertemente afectado. Aquí aparece Jim Goldman, director de inversiones de Cereta Financial Group. Él dice que no cree que las acciones de inteligencia artificial estén en una burbuja, porque normalmente las burbujas colapsan en un mercado bajista, y no cree que vayamos a tener un mercado bajista pronto. Esto es mitad cierto y mitad falso, ya que al ser una burbuja, colapsa en un mercado bajista. Por eso, es cierto que la inteligencia artificial está subiendo como una burbuja, pero lo importante no es si es una burbuja o no, sino cuándo va a colapsar esa burbuja. Y como se señaló correctamente aquí, la burbuja de la inteligencia artificial eventualmente colapsará cuando llegue un mercado bajista, así que debemos prestar atención a ese aspecto. Bien, si miran aquí. Aquí hay una tabla que compara el auge actual de la inteligencia artificial con las burbujas del mercado del pasado. Hubo muchas burbujas. Si ven aquí, hubo una burbuja en la década de 1920 que terminó con la Gran Depresión. También hubo la burbuja Nifty 50, el colapso del lunes negro, la burbuja en Japón, la burbuja de las .com y la burbuja de las acciones de Arabia Saudita, la burbuja de las acciones A de China y los disruptores tecnológicos. Esto se refiere a las acciones de crecimiento en las que Cathie Wood invertía intensamente. En Estados Unidos también hubo una gran inversión en estas acciones y hubo una caída fuerte de las acciones entre 2020 y 2021. Y también, como bien saben, las acciones Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google también registraron una gran caída durante el mercado bajista de 2022. De todos modos, al analizar de manera integral la historia de estas burbujas, en promedio, una burbuja dura alrededor de 2.55 años. Por eso, la burbuja de la inteligencia artificial ha estado subiendo durante unos 3 años. De alguna manera, podríamos pensar que ya es momento de que estalle, lo que puede generar cierta inquietud.
En promedio, durante la formación de la burbuja, los precios de las acciones suben cerca de 244% según el S&P 500. Pero la burbuja de la inteligencia artificial actual solo ha subido un 131% hasta ahora. Por lo tanto, todavía tendría que subir mucho más para alcanzar la ganancia promedio, es decir, el rendimiento típico de una burbuja. Así que como todavía no ha subido mucho, podría decirse que esta burbuja aún tiene mucho camino por recorrer. Por eso, Michael Hartnett de Bank of America aconseja tener cuidado al salir del mercado, ya que la última etapa del rally, es decir, la última fase de la burbuja, suele ser la más pronunciada. Agrega que comprar acciones de valor baratas, como energéticas o del Reino Unido, puede servir de cobertura. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva como inversionistas, no debemos temer la llegada de una burbuja, porque solo si llega una burbuja, las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que tenemos pueden dispararse. Invierto sobre todo en acciones impulsadas por inteligencia artificial, esperando que suban 2 o 3 veces. Si me pongo muy nervioso o ansioso, en ese caso solo aumento el efectivo. Pero esto es lo importante. No debes salir del mercado, porque justo antes de que la burbuja colapse es cuando se ve el mayor aumento. Creo que es importante recordar esta parte. Bien, el segundo gráfico que ves aquí muestra la proporción que ocupan las 10 principales acciones, es decir, las acciones del puesto 1 al 10 en capitalización bursátil, dentro del mercado de valores estadounidense. Ahora muestra un giro en U y sube mucho. Eso indica que la concentración del mercado sube y el rango se estrecha, así debes verlo. Las 10 principales acciones del S&P 500 conforman cerca del 40% del índice. Desde la década de 1960 no se veía este nivel. Nunca tan pocas acciones concentraron tanta capitalización de mercado. Bien, pero los historiadores dicen esto. A inicios de 1900, el 63% del mercado estadounidense era de acciones ferroviarias, por lo que la actual concentración en tecnológicas no es tan extraña. De hecho, esta concentración es común en burbujas. En el pasado, a principios de 1900, cuando las acciones ferroviarias estaban en auge, nada menos que el 63% de todo el mercado estaba concentrado en acciones ferroviarias. ¿Podemos analizar estos hechos históricos? En cuanto a los fundamentales, este aspecto es muy positivo. Y las empresas beneficiadas por la inteligencia artificial, hoy comparadas con la burbuja.com, su proporción de ganancias frente a deuda es baja, lo que indica que no tienen deudas, aunque creo que esta interpretación es algo incorrecta. Bueno, de todos modos, lo importante es que ahora hay muchas empresas con muy poca deuda en comparación con sus ganancias. Y además, empresas como Nvidia y Meta ya están registrando un fuerte crecimiento de ganancias gracias a la inteligencia artificial, lo cual es diferente a la era especulativa de hace 25 años. Durante la burbuja.com llegó la burbuja, pero el problema era que casi no había empresas que realmente ganaran dinero con .com. Por lo tanto, hay muchas diferencias con la situación actual, así que debemos enfocarnos en este aspecto. Ahora, pero el problema es este. En 2026 Meta, Alphabet y Oracle recaudarían $56,000 millones. Por ello, hay cautela sobre el riesgo crediticio. ¿Las megaempresas tecnológicas ya empiezan a recaudar fondos? Eso significa que solo con el flujo de efectivo no es suficiente, así que están empezando a endeudarse. Esto significa que están usando apalancamiento, y normalmente cuando se usa apalancamiento y el crecimiento se acelera, el precio de las acciones suele subir mucho, pero cuando se usa apalancamiento, si la burbuja se rompe, es muy probable que el precio de las acciones caiga drásticamente. Así es como hay que verlo. Ahora sobre la evaluación. Este es el PER de Shiller. Como ven, durante la burbuja.com subió mucho y luego colapsó. Como pueden ver, aunque aún no llegamos a ese nivel, ha subido bastante. Así deben verlo. El PER de Shiller del S&P 500 ha subido hasta uno de los niveles más altos de la historia, excepto por principios de los años 2000. En el año 2000 el 200 veces, mientras que hoy 50 veces. Por eso surge optimismo porque la velocidad es más moderada, así lo pueden ver. Aquí, como referencia, escribí un poco sobre qué es el índice PER de Shiller. Es el precio de la acción dividido entre el promedio de las ganancias de los últimos 10 años ajustado por inflación. Esto significa que el PER de Shiller divide el precio actual de la acción por las ganancias promedio de los últimos 10 años, así que si en un año específico las ganancias de la empresa suben o bajan drásticamente de manera temporal, este método ayuda a reducir la distorsión numérica que eso podría causar.
Personalmente, no confío mucho en el PER de Shiller porque promedia las ganancias de la empresa, incluso si en un año suben temporalmente de forma significativa. Yo pienso que no es necesario hacer eso. La inteligencia artificial es una evolución de nuestra era y crece estructuralmente, pero estos cambios no se reflejan adecuadamente. Por lo tanto, creo que simplemente usar el PER es una forma más precisa de medir la valoración que usar el PER de Shiller. Bien, aquí aparece una gráfica que muestra la cautela de los inversionistas. De repente aquí está subiendo bruscamente. Esto muestra cuántas personas están hablando sobre la burbuja de inteligencia artificial, y el gráfico muestra la cantidad de veces que se menciona. A finales de 2025 crecieron las discusiones sobre la burbuja de inteligencia artificial, y en el cuarto trimestre las acciones relacionadas no tuvieron buen desempeño. Durante el mes de noviembre, la cantidad de artículos que mencionaron la expresión burbuja de inteligencia artificial fue similar al total de los 10 meses anteriores combinados. Por eso, en muchísimos artículos, se hablaba de la burbuja de inteligencia artificial y de que esa burbuja se rompería, y no solo en artículos de periódicos. Como mencioné antes, lo mismo sucede al ver videos en YouTube. Todos usan títulos sensacionalistas y hablan de contenidos llamativos, provocando miedo sobre la burbuja. Así es como lo pueden ver. En una encuesta de diciembre de Bank of America, los inversionistas también señalaron la burbuja de inteligencia artificial como el mayor riesgo extremo. Más de la mitad de los encuestados afirmaron que los Magnificent Seven son la operación más popular en Wall Street y que hay demasiado dinero concentrado en ellos. Así es como están respondiendo. Ahora aparece Venu Krishna, el jefe de estrategia de acciones estadounidenses de Barclays. Va a decir algo muy importante. A diferencia del entusiasmo ciego de las .com, hoy hay escepticismo y vigilancia sobre si las inversiones en inteligencia artificial generarán ganancias. Por lo tanto, se analiza que esto, de hecho, evitará movimientos extremos como un desplome. Sobre esto yo también pienso lo mismo. Nosotros seguimos observando el índice de sentimiento del mercado, ¿verdad? Así que también vemos el índice de miedo y avaricia y los resultados de encuestas de inteligencia artificial. Ahora mismo parece que hay una burbuja y hay muchas personas que están temblando de miedo. Apenas estamos en la etapa inicial de la burbuja. Cuando todos estén eufóricos y digan que las acciones de inteligencia artificial seguirán subiendo, probablemente ese sea el punto más alto. Así lo veo. Concluiré con una frase y compartiré unos resultados de investigación interesantes. En la tabla de arriba se mostraba el orden en que estallaron las burbujas, ¿verdad? Había como 10 casos, pero investigamos si durante los periodos en que estallaron estas burbujas, la Reserva Federal había entrado en un ciclo de aumento de tasas de interés, o si hubo casos en los que la burbuja estalló, aunque Estados Unidos no hubiera caído en recesión. Les voy a mostrar los resultados. En los locos años 20, entre 1926 y 1929, el índice bursátil subió 153%. La Reserva Federal aumentaba las tasas de interés. A principios de 1928, la tasa de interés de referencia era de 3.5%, pero para agosto de 1929, la tasa había subido hasta 6%. Por eso, en 1929 se alcanzó el punto máximo y finalmente el mercado bursátil estadounidense empezó a colapsar. Así es como lo puedes ver. Antes del colapso, la economía estaba en auge, así que no hubo recesión. Así es como debes entenderlo. Por lo tanto, los locos años 20, el aumento de las tasas de interés fue la causa directa del colapso de la burbuja. Así es como debes verlo. El segundo punto es el Nifty 50. Se trata del Nifty 50. Entre 1966 y 1972, el mercado creció mucho. Luego, las acciones bajaron bruscamente por el alza de tasas de la Reserva Federal, que respondió a la inflación a finales de los años 60. Entre 1968 y 1969, la Reserva Federal subió la tasa de referencia del 3 al 9%. Además, inició una recesión entre 1969 y 1970. Entonces, en conclusión, la razón por la que el Nifty 50 colapsó fue porque el aumento de las tasas de interés y la recesión ocurrieron al mismo tiempo. Así se puede resumir. El tercero es el conocido lunes negro o Black Monday. Antes de la caída, las acciones subieron un 111%. ¿El periodo fue de 2 años? De 1985 a 1987 subieron rápido. En ese entonces, antes de que llegara el lunes negro, la Reserva Federal también comenzó un ciclo de aumento de tasas de interés. El aumento de tasas comenzó a mediados de 1986,
En 1987, la tasa de interés subió de 5.875 a 7.25 en septiembre sin causar recesión económica. Entonces, en conclusión, podemos decir que el colapso se debió al aumento de las tasas de interés. La cuarta es la burbuja bursátil de Japón. Entre 1986 y 1989, el índice subió un 149% en 3 años. Desde mayo de 1989 empezaron a subir las tasas de interés, por eso fue el punto máximo. A inicios de 1989, la tasa de interés era 2.5%, pero en agosto de 1990 subió a 6%. No pudieron soportarlo, así pueden verlo. La economía de Japón, de hecho, estaba en auge. En conclusión, el aumento de las tasas de interés fue el detonante decisivo para el colapso de la burbuja. Así podemos llegar a esa conclusión. Después vino la burbuja de las .com. De 1998 a 2000, el índice subió 192%. En junio de 1999 empezaron a subir las tasas de interés, pasando de 4.75% a 6.5% en mayo de 2000. Y todavía no había recesión económica. Bien, eso significa que el colapso ocurrió debido al aumento de las tasas de interés, pero la recesión económica apareció aproximadamente un año después. Por eso, la burbuja de las .com duró bastante tiempo. Primero colapsó por el alza de tasas de interés y luego, con la recesión, volvió a colapsar. Así lo pueden ver. La burbuja bursátil de Arabia Saudita creció 316% entre 2004 y 2006. Su tasa de interés siguió la de la Reserva Federal de Estados Unidos, como se muestra aquí. La tasa de interés en Estados Unidos pasó de 1% a 5.25% en 2026, aumentando más de 5 veces. Aunque la economía de Arabia Saudita iba bien por el auge de 5 días, el alza de tasas de interés provocó el colapso de la burbuja bursátil. Así lo pueden ver. La séptima es la burbuja de acciones de China. Entre 2005 y 2007, los precios subieron más de 6 veces y también aumentaron las tasas de interés. Entre 2006 y 2007 subieron las tasas 6 veces. Tras esas 6 subidas, vino el desplome. La tasa de interés subió de 5.58 a 7.47, lo que desinfló la burbuja de acciones. Así lo pueden ver. En ese momento aumentaron las tasas de interés y se endurecieron regulaciones, pero no hubo una recesión interna. El caso más reciente es el rally de acciones de innovación tecnológica disruptiva, que subieron 384% entre 2020 y 2021. Cathie Wood fue la inversionista más destacada. En ese entonces, la Reserva Federal tenía la tasa de interés en cero y empezó a subirla en marzo de 2022. Eso significa que el aumento de las tasas de interés comenzó después de que la burbuja ya se había desinflado. Pero aquí hay un problema. Como pueden ver aquí, la inflación ya había empezado a acelerarse, así que el aumento de las tasas de interés era solo cuestión de tiempo. Lo mismo pasó con el pan, fue en la misma época, el pan. Las acciones pasaron de 229 a 1 en 6 años. La tasa de interés seguía en cero y no había recesión, pero con la inflación acelerándose, el alza de tasas era inevitable. Así deben verlo. Si bajamos, aquí está todo resumido. El hallazgo más importante es este. Como ven, entre 2020 y 2021 colapsó, mientras la tasa de interés seguía en cero. Lo clave es que ya se anticipaba el alza de tasas. Porque si ya ven el índice de precios al consumidor en enero de 2022, el índice de precios al consumidor registró 7.5 y ese 7.5 fue el mayor aumento en 12 meses desde febrero de 1982. Eso significa que aunque todavía no habíamos entrado en un ciclo de aumento de tasas de interés, era muy lógico que pronto comenzara ese ciclo de aumentos. No fue por otra razón que las subidas de tasas de interés que bajaron los mercados, así que pueden verlo de esa manera. Por lo tanto, todo el frenesí de las bolsas estadounidenses y extranjeras que ven aquí, al final, cayó por las subidas de tasas de interés. Por lo tanto, incluso para nosotros que invertimos en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, solo necesitamos prestar atención a una señal. ¿Cuándo podríamos ver un aumento de las tasas de interés? Cuando eso suceda, será el momento en que finalmente estalle la burbuja de la inteligencia artificial. Así es como podría concluirse. El último contenido preparado para hoy es el video sobre acciones estadounidenses de hoy. Hoy, varios expertos de Consumer News and Business Channel presentan una guía de estrategias para el mercado de valores de cara al 2026. Creo que sería bueno que escuchen de qué están hablando y así puedan planear su año. Hasta aquí las noticias bursátiles de hoy, 5 de enero. Gracias por acompañarme hasta el final en esta primera transmisión de la semana.
Nadie sabe cómo evolucionará el mercado bursátil estadounidense en este 2026 que inicia. Pero les prometo una vez más que, dentro de mis capacidades, haré todo lo posible para ser de gran ayuda para ustedes. Hasta que todos podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos juntos. Que tengan un buen día. Gracias. Jenny, me alegra verte hoy. ¿Crees que al comenzar el 2026 los ganadores seguirán ganando y los perdedores seguirán teniendo un desempeño débil este año también? Durante el año 2025 el índice Nasdaq subió un 20%, pero el índice secundario solo aumentó un 13%. No, yo no lo veo así. Señorita Raondeo, en 2016 seguramente habrá cambios y es probable una transformación estructural con la expansión del mercado. Y la parte que me preocupa no es simplemente a nivel de acciones individuales, sino a nivel de todo el mercado. Para ser honesta, ahora estoy nerviosa, más por el comportamiento que por los fundamentos. Hace apenas 1 o 2 días, hubo un artículo en Bloomberg cuyo título decía que todos los analistas de Wall Street ahora están pronosticando un rally del mercado de valores para 2026. He trabajado en esta industria por más de 30 años, pero nunca he visto que el mercado siga exactamente el mismo camino cuando todos piensan completamente en la misma dirección. Por eso, esta situación me pone aún más nerviosa. Siento muy fuerte que todos están viendo el mismo camino. Me preguntan seguido cuál es la mejor inversión para el próximo año y casi siempre mencionan acciones como Microsoft o Amazon, que ya subieron mucho. Es decir, lo que ya funcionó se repite como la mejor opción. Esto no me resulta nada cómodo. Además, muchas personas dicen que los indicadores económicos son muy buenos, pero los indicadores económicos que estamos viendo reflejan esencialmente datos del pasado. Yo creo que la gente, al acercarse el año nuevo, no está mirando lo suficientemente hacia el futuro. El miércoles pasado por la mañana, una persona llamada Sal Khan apareció en un programa y habló sobre lo que llamó el gran desastre laboral, el apocalipsis del empleo. En Estados Unidos hay entre 5 y 6 millones de conductores, y todos saben que la conducción y transporte autónomos como Waymo ya vienen. Esto es un problema serio. También mencionó los centros de llamadas en Indonesia o Filipinas como ejemplo, diciendo que en estos lugares hasta el 80% del personal podría ser despedido. Hoy en la mañana alguien dijo algo parecido, pero no recuerdo quién porque estaba manejando. El hecho de que estas advertencias sigan surgiendo es una señal que no podemos ignorar al observar el mercado actual. Pero esas personas también dijeron que, con la expansión de la inteligencia artificial, una empresa con unos 1000 empleados podría reemplazar a una gran consultora como Accenture, y una empresa de unas 100 personas podría reemplazar fácilmente a una compañía como SAS. Pensando en cómo será el mercado laboral este año, sinceramente me preocupa bastante. La gente sigue diciendo que el empleo sigue siendo fuerte y que el aumento salarial es alto, pero eso también se basa en el pasado. En una situación donde hay perspectivas excesivamente optimistas, por otro lado también se ven señales de que el mercado laboral podría volverse bastante difícil. Además, considerando que más del 60% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos proviene del consumo, me preocupa pensar qué pasaría si la gente empieza a perder sus empleos o si no pueden mantener el mismo nivel de consumo que ahora. Mi conclusión este año es que es momento de reducir riesgos. Los últimos 3 años fueron un gran mercado alcista. Eso no quiere decir que sea muy pesimista ni que crea que viene un gran mercado bajista, pero si ya tuviste buenos resultados, creo que es correcto reducir algo el riesgo en tu portafolio. Por ejemplo, vender una parte y ajustar la estrategia. Puedes alejarte de acciones de alto crecimiento o exitosas y mover tus inversiones a activos con valoraciones razonables, aumentar activos extranjeros o agregar más bonos. Lo importante es que la estrategia de inversión de este año probablemente será muy diferente a la del año pasado o a la de años anteriores. Cuando veo el mercado, me sigue preocupando que todos parezcan subirse al mismo tren viejo y seguir igual. Es interesante. Entonces, ¿me estás diciendo que reduzca un poco el riesgo? Mientras Kevin Jenny hablaba sobre el mercado laboral, en Canaccord Not decían que las últimas semanas de 2025 serían como un regalo para 2026. Decían que la economía es sólida, pero el mercado laboral se ha debilitado lo suficiente para justificar recortes de tasas. ¿Ven positiva esa ligera debilidad en el empleo? Considerando este punto de vista, ¿cómo percibe la economía rumbo al 2026 en cuanto a las principales tendencias? Considerando también lo que mencionó Jenny sobre el mercado laboral y el posible cambio del mundo con el avance de la inteligencia artificial. Sí. Lo escuché bien, y creo que es una conversación bastante significativa, pero en este momento no estoy seguro de que ya hayamos llegado a esa etapa. El punto que veo con más cautela es el consenso del mercado, y por ahora, eso es lo que más me preocupa.
Por eso, no creo que tengamos que cambiar drásticamente de dirección de inmediato. Pienso que, en general, es muy probable que la tendencia que vimos en 2025 continúe hasta cierto punto, aunque puede que no sea con el mismo entusiasmo que en ese entonces. El comercio con inteligencia artificial sigue vigente y en aumento, aunque su crecimiento puede ser más lento que antes. En 2022 podría haber una o tal vez dos reducciones de tasas de interés, pero aún así, no creo que se pueda considerar como un ciclo completo de reducción de tasas. Aunque los datos muestran el pasado, el crecimiento económico no ha sido malo hasta ahora. Hasta principios de este año, el entorno sigue siendo una extensión de lo visto en 2025, pero de lo que dijo Jenny, estoy totalmente de acuerdo en que el mercado ya no es tan fácil como antes. Ya no estamos en una época en la que simplemente mencionar la palabra inteligencia artificial en los informes de resultados haga que las acciones suban automáticamente. A veces puede no haber reacción alguna. Por eso, creo que de ahora en adelante, la selección de acciones será mucho más importante y que elegir y concentrarse, es decir, un enfoque selectivo, será la clave. Creo que este tipo de entorno es, en última instancia, una condición en la que la gestión activa profesional puede destacar. Por eso, pienso que el año 2026 será un año prometedor. Por supuesto, lo digo teniendo en cuenta que puede haber volatilidad y que el proceso podría ser gradual, pero incluso considerando esa premisa, creo que será un año muy significativo. Si escuchas a muchos analistas de acciones, Jenny, puede parecer que todos son demasiado optimistas, pero en realidad parece que hay un consenso bastante fuerte de que el mercado seguirá subiendo en el futuro. Todos sabemos que las valoraciones actuales son bastante altas. Aún así, muchos analistas coinciden en algo. Ahora la selección de acciones se ha vuelto realmente importante y debemos ser mucho más selectivos al invertir. Quisiera saber desde qué perspectiva ves este mercado para 2026. Yo también quiero decir algo bueno sobre Jenny. Cuando antes hice un programa con Jenny, hubo algo que dijo que realmente captó mi atención, pero en ese momento no tenía datos concretos sobre cuán cierto era eso. Pero después de eso, durante varias semanas, seguí aferrado a esa pista y observando lo que Jenny había dicho. Los inversionistas individuales, es decir, los inversionistas minoristas, ya no tienen tanta capacidad para gastar. Para cubrir sus gastos, venden acciones como Palantir o Nvidia, que han subido todo el año, esas acciones que van hacia arriba a la derecha. En ese momento, para ser honesto, no estaba seguro de cuán cierto era eso, pero últimamente lo que más he estado observando es el Bitcoin. Creo que el Bitcoin refleja mejor que nada el miedo y la avaricia de los inversionistas individuales, así como los índices. El Bitcoin es un gran indicador para inversionistas institucionales, pero creo que refleja mejor la psicología de los inversionistas individuales. Y la tendencia que empecé a observar fue alrededor de octubre del año pasado, que coincide con el momento en que salió la información que Jenny estaba viendo. Es cuando los tenedores a largo plazo vendieron sus Bitcoins. Hace unas semanas, Bloomberg publicó un artículo interesante. Unos $3,000 millones en bitcoins de tenedores a largo plazo salieron al mercado como monedas individuales, no vía fondo cotizado en bolsa. El artículo mencionaba que esta era la velocidad más rápida en 5 años. En la comunidad cripto, todos saben bien que el Bitcoin suele ser el activo que menos quieren vender hasta el final. Especialmente en un año como este, donde el Servicio de Administración Tributaria está rastreando las ganancias de capital de manera mucho más sofisticada, es aún más cierto. Creo que es bastante significativo que esos activos realmente estén saliendo al mercado y se estén vendiendo. Así que, conectando esto con el contexto que mencionaron Jenny y Kevin, es muy probable que el 2026 no sea un mercado festivo donde todos se emocionan porque todo sube sin parar, como ocurrió en los últimos 3 años. Por eso creo que es momento de considerar reducir los riesgos. Malcolm, eso fue MicroStrategy. Yo he estado observando MicroStrategy desde julio y la razón es porque ahí se podía ver claramente el flujo de dinero saliendo. Lo que mencioné ese día es el mismo punto que ahora observa Malcolm, en el mismo contexto que Bitcoin, y para mí era como un canario en la mina. La verdad no me preocupan mucho Nvidia, Microsoft o Meta. No creo que sean buenos indicadores de un cambio en el mercado, ¿no? Pero MicroStrategy sí. Creo que esta acción realmente muestra dónde se encuentra la gran base de inversionistas individuales, que realmente están sintiendo presión financiera y que es una señal de que los dólares que pueden gastar se están agotando cada vez más. Así que, mientras más personas se preocupen por la posibilidad de perder sus empleos en el futuro, creo que este fenómeno se volverá cada vez más evidente ante nuestros ojos. La gente suele preguntar cuál será el cisne negro que tirará el mercado, pero creo que esa pregunta no tiene mucho sentido.
Porque si es algo que ya estamos viendo de antemano, entonces ya no es un cisne negro. Desde mi punto de vista, el mayor riesgo del mercado ya nos está mirando de frente. La extrema concentración, correlación y el riesgo de que la inteligencia artificial debilite el mercado laboral representan la amenaza más importante para el mercado actualmente. Es importante empezar con un pequeño sueño. Vamos sembrando juntos un futuro de esperanza. Día a día crece poco a poco. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja de lado la avaricia. Esta vez tampoco me rendiré. El resultado es solo una continuación del proceso. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad repentina. Tomando tu mano, seré la luz del mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntos por este hermoso camino cuesta abajo. Una inversión feliz, junto con Miyu, todos nosotros estaremos juntos hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos con Gukju Sikwa.